amigos, en JN Noticias es momento de abordar el tema de la educación virtual para escolares en tiempos de COVID-19. Por tal razón, nos encontramos con la doctora Patricia Ames. Ella es integrante del Consejo Nacional de Educación y para nosotros es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, podemos comenzar de repente haciendo un análisis de lo que representa en estos tiempos la educación para nuestros jóvenes y niños en el país. Sí, bueno, en este momento, bueno, en todo el mundo, ¿no? Existe una problemática similar. La educación ha tenido que modificarse de manera repentina para ser dada a distancia o de maneras remotas, ¿no? Y quiero enfatizar esto de repentino, porque muchas veces decimos que la educación a distancia es así o es asá. La educación a distancia existe hace varias décadas, tiene muchas ventajas, pero el problema que hemos tenido en este momento es una educación remota a distancia, ¿no? Perdón, de emergencia, ¿no? En el sentido de que no ha sido posible planificar con tiempo que íbamos a tener una educación a distancia, ¿no? Entonces estamos ante una modalidad muy particular, ¿no? Una educación remota, pero de emergencia, ¿no? Preparada muy rápidamente, con una buena reacción del Ministerio de Educación, creo yo, de preparar rápidamente. En otros países de la región no ha sido así, por ejemplo, en el vecino país de Brasil no han habido estas medidas y justamente la semana pasada que participaba en un webinar, ¿no es cierto?, con colegas de otros países de América Latina, pues los colegas brasileros se lamentaban, ¿no?, de la falta de reacción del Ministerio de Educación en su país. Entonces, en este momento estamos viviendo una educación de emergencia remota que ha tratado de adaptarse a las circunstancias para evitar que niños y niñas peruanos pues pierdan demasiado en términos del año escolar, ¿no? Un año escolar que recién se iniciaba cuando la pandemia es declarada, ¿no? Bien, sobre la brecha digital que todavía existe en nuestro país, ¿se está sobrellevando esta situación o realmente nuestros niños que tienen menor acceso al internet o a los medios de comunicación están siendo víctimas de esta lamentable situación que tenemos hace muchísimos años en el país? Sí, yo creo que esta situación ha visibilizado muchas de las desigualdades que ya existían en el país. Una de ellas es la brecha digital. Cuando uno ve las cifras del primer trimestre del año, uno puede ver, por ejemplo, que si bien la penetración del celular es muy alta, más o menos por encima del 90% de hogares tienen al menos un celular, esto no pasa para el tema de las computadoras, donde el promedio nacional es 36%, pero donde en las zonas rurales tenemos apenas un 7% de hogares con computadoras, ¿no? Incluso en las zonas urbanas, el 75% de hogares que tienen computadora tiene solo una computadora. Y como hemos visto en estos meses, pues esa computadora era demandada por la mamá, por el papá, por el hermano mayor, hermano menor, ¿no? O sea, habían varias personas que necesitaban de la computadora para poder acceder a su trabajo, a sus contenidos escolares, etcétera, ¿no? Entonces, en zonas urbanas ha sido difícil y en zonas rurales la cobertura es mucho menor, ¿no? Igual con la televisión. La televisión tiene una cobertura del 80% a nivel nacional, pero en zonas rurales solo del 48%, ¿no? Y el Internet es muchísimo más bajo, ¿no? En zonas rurales solo hay un 5% de cobertura de Internet. Entonces, eso nos muestra que a pesar de los importantes esfuerzos que se están haciendo, la brecha digital definitivamente deja en desventaja a los niños de sectores más desfavorecidos y de zonas más aisladas, ¿no? Y esto es bueno reconocerlo para poder tomar acciones que corrijan esta desventaja, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes acciones que se deberían tomar en cuanto a esto para que nuestros niños finalmente puedan recibir la educación que merecen y necesitan? Pues hay varias acciones posibles. Una de ellas es la adquisición de equipos, ¿no? Justamente para las zonas que más lo necesitan. Creo que recientemente se ha terminado la licitación para la compra de tablets, ¿no? Creo que 1 millón de tablets se han adquirido por el Ministerio de Educación para distribuir en las escuelas y entre los alumnos que más necesidad tienen de estas tecnologías, ¿no? Ese es un paso necesario, pero también es importante
recordar que el dispositivo, el aparatito, no va a solucionar por sí solo todo, ¿no? Necesitamos también dar, digamos, apoyo a los docentes para desarrollar sus capacidades, sus habilidades para trabajar con la tecnología, dar apoyo en el mantenimiento de los equipos, acompañar también a las familias que en este momento están asumiendo mucho del trabajo educativo, ¿no es cierto?, acompañando a los más pequeños, ¿no?, dando apoyo emocional también para sus niños y niñas que han estado pues en encierro y siguen en gran medida en encierro en estos tiempos, ¿no? Entonces, se necesita un conjunto de medidas, además del dispositivo, que ayude a potenciar el dispositivo, ¿no? Medidas como la capacitación a distancia, online, o por vías de radio, de televisión, etcétera, para los docentes. Acompañamiento también puede ser desde los propios docentes a las familias, puede ser por vía telefónica, por diversos medios, y, eh, y bueno, el preparar una serie de contenidos para esas tablets que los niños y niñas de distintas edades puedan manejar y puedan ayudarles a desarrollar los aprendizajes esperados, ¿no? Que entiendo que el Ministerio está desarrollando justamente esos contenidos en este momento, ¿no? Sin embargo, doctora, este es un trabajo conjunto que se tiene que realizar y no solamente depende del gobierno, sino también depende mucho de los padres de familia, de la orientación que les puedan dar a sus niños, del empeño que le pongan. En todo caso, podremos de repente darles un mensaje a ellos de qué manera tienen que acompañar la educación virtual de nuestros niños en esta situación. Sí, bueno, el trabajo de los padres en este momento es muy demandante, muy exigente. Muchos de ellos están trabajando desde sus hogares, haciéndose cargo de sus hogares y además de la escolaridad de sus hijos, ¿no? Planos que antes se mezclaban, perdón, se separaban, ahora se mezclan. Y es duro muchas veces, pero también es importante recordar que, bueno, nuestros hijos cuentan con nosotros, hay que tener mucha calma, mucha paciencia para poder acompañarlos. Es un periodo difícil, pero hemos tenido otros periodos difíciles que hemos podido superar también como país, y creo que es muy importante todo el apoyo emocional y digamos, educativo que podamos darles a nuestros hijos en estos momentos, siempre recordando que, bueno, que ellos nos necesitan y que también esta es una oportunidad para aprender juntos, para pasar tiempo juntos, ¿no? Y también encontrar las formas de apoyo cuando, digamos, este trabajo nos sobrepasa un poco, ¿no? Dividirnos las tareas entre diversos miembros de la familia para ayudarnos a dar el soporte que sobre todo los más pequeños necesitan, ¿no? Respecto a los maestros, doctora, ¿ellos estaban realmente preparados para esta situación, para trabajar de manera virtual? ¿Y cuál sería su labor ahora en medio de esta pandemia? Bueno, la última encuesta nacional a docentes mostraba que solo el 73% de maestros había recibido capacitación en tecnologías de información y comunicación. Perdón, no habían recibido, el 73% no había recibido capacitación en tecnologías de información y comunicación en el año 2007, ¿no? Esa es la última encuesta nacional a docentes. De los docentes que fueron encuestados, el 52% tenía una computadora, pero eso muestra que casi la mitad no tiene, ¿no? Y aunque se haya avanzado un poco en la capacitación, es claro que si hace 2 años solo un 27% había sido capacitado, pues hay dos demandas importantes, ¿no? Por un lado, la capacitación más generalizada a miles de maestros, y en eso creo que el Ministerio también ha ampliado su capacidad de cobertura, de llegar a más maestros a nivel virtual que antes. Y por otro lado, la necesidad de equipamiento, ¿no? Los maestros también van a necesitar equipos para poder apoyar de manera virtual a sus estudiantes, ¿no? Pero también ahí los maestros yo creo que han reaccionado con mucha rapidez, con mucha voluntad, con mucho deseo de apoyar, de ayudar a sus estudiantes. Ahí donde han podido han ido a dar clases por megafonía o han mandado por WhatsApp ejercicios a los niños, ¿no? Siguiendo los contenidos que propone también Aprendo en Casa, ¿no? Entonces yo creo que ha habido también un despliegue de mucha creatividad y de mucho compromiso de miles de maestros que hay que reconocer, ¿no? Y hay que seguir fortaleciendo ese trabajo tan dedicado que están haciendo muchos de ellos, ¿no? Esfuerzo y compromiso que se tiene que saludar, que se tiene que felicitar y se tiene que reconocer, como usted lo dice. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, amigos, hemos abordado un tema tan importante como es la educación, ahora en medio de una pandemia del COVID-19, y cabe recordar que la educación constituye un pilar fundamental de nuestra sociedad y sobre todo para el desarrollo de un país como el nuestro. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más.